Bueno, señores, y tal como habíamos anunciado hace unos minutos, nos acompaña en el día de hoy el licenciado Manuel Cabral, quien es el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, mejor conocido como ADIE. Muy buenos días, Manuel, bienvenido a Telematutino 11. Hola, ¿cómo están? Gracias por tenerme. Sí, buenos días, Manuel. Como siempre, es motivo de interés público todo lo que pase con el sector energético, con el sector eléctrico. Y obviamente que la generación es muy importante. Y hemos visto que a través del tiempo, sobre todo en el pasado, era motivo de muchos titulares la situación de la deuda del gobierno con los generadores. Obviamente ya no tenemos esos titulares, pero sigue siendo motivo de atención conocer datos actuales de cómo está ese tema, lo que se conocía como deuda vencida, la deuda congelada y la deuda total. Al día de hoy, ¿cómo ha sido ese comportamiento de pago que han vivido los generadores en este 2020? Sí, durante todo el año la deuda se ha mantenido estable, ha sido pagada periódicamente. La misma ronda cerca de los 300 millones de dólares promedio en lo que va de año. Hay que recordar que la misma ha llegado en ocasiones a cerca de 1.000 millones de dólares. Perdón. Es decir que se están haciendo los pagos recurrentemente, lo cual es una señal positiva para la inversión en la República Dominicana en electricidad y para los nuevos inversionistas. Es importante destacar que no obstante la República Dominicana ha sido sumamente afectada, al igual que el resto del mundo, por la pandemia del COVID-19 y las secuelas que la misma ha hecho a nivel económico y social. El sector eléctrico ha tenido importantes logros durante este año, lo cual nos posiciona de manera favorable entrando al 2021. Se completó lo que por décadas se trató de hacer, un gasoducto conectando a Boca Chica, el tanque de gas natural, para lograr la conversión de plantas que operaban con derivados de petróleo y convertirlas a gas natural, lo cual es un impacto muy positivo en cuanto a precios, estabilidad del sistema, impacto al medio ambiente. Es decir que un logro importante este año y lo cual va a tener implicaciones muy positivas por los próximos años en la República Dominicana. ¿Cómo cuáles implicaciones, Manuel? Es decir, porque durante años estuvimos esperando por esa conversión de plantas que sangraban la economía dominicana para mantenerla funcionando y otras que aún sin funcionar había que pagar. ¿Qué impacto positivo vamos a ver producto de esas medidas y que ya, según tu información, es una realidad en este 2020? Sí, los impactos son en varios frentes, como señalé. Tal vez el más importante, porque un tema que afecta a los consumidores directamente, es la reducción en el precio. Estamos hablando que el año pasado y a principios la generación en promedio andaba por los de dólar el kilovatio. Y hemos tenido, gracias a esa conversión, la entrada de parques de energías renovables y la propia entrada de Punta Catalina a una reducción de 40%. Si pasamos de los casi 12 centavos de dólar a reducirlo por debajo de 7 centavos. Es decir, que es un impacto sumamente positivo y beneficioso para la República Dominicana. También ahí tenemos que destacar que la generación a base de gas natural es el futuro. Lo han denominado como el combustible de transición, en lo que transicionamos de los derivados de petróleo a las energías renovables, que en la República Dominicana han comenzado a tomar un auge importante, pero que eso tomaron unos años a que tomen una parte importante
de la matriz de generación. Estamos hablando de que hoy en día las renovables andan cerca... Sí. Sí, perdón. Sí, continúa, por favor. No, decía que hoy en día las renovables no convencionales, dígase sol y viento, comparten cerca del 7% de la matriz de generación. Estamos hablando que hace unos años ese por ciento era 1 o 2%, no mucho más que eso. Pero gracias a la inversión en parques a gran escala de viento y sol, bueno, pues entonces ya eso ha ido subiendo. Y esa composición, esa distribución fortalece la matriz de generación de la República Dominicana y nos hace mucho más versátil como país si nos comparamos con otros competidores de nosotros que dependen todavía de derivados del petróleo, lo cual es muy importante para la competitividad de la República Dominicana. Emanuel, en el pasado se veía a las generadoras como las enemigas de la población, como parte importante del problema, como el problema principal, porque eran beneficiarias de contratos jugosos a precios altísimos y que por eso no era posible bajar la tarifa energética en la República Dominicana, especialmente la de energía eléctrica. Con esta versatilidad que tiene nuestra matriz de generación eléctrica, ¿se hace necesario ahora hacer nuevos contratos que reflejen más adelante una nueva tarifa en la República Dominicana? Bueno, los contratos primero que nada son positivos. Estamos hablando hipotéticamente, ¿verdad? Son positivos en cualquier mercado. Y en el eléctrico lo es también. ¿Por qué? Porque le da a las distribuidoras de electricidad, que son los clientes de los generadores, proyección en el precio y estabilidad en la oferta. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que yo como distribuidora sé que tengo una oferta de generación de electricidad X a tanto precio por tantos años, y así yo me puedo programar tanto operativamente, financieramente. Ahora, como ya mencioné, el precio de generación en la República Dominicana ha bajado de manera muy importante, pero es importante destacar que los logros que hemos destacado en la mañana de hoy son logros que han venido al sector de generación. Los generadores no son los que le venden al cliente en la República Dominicana. Las distribuidoras, que son las comercializadoras también, son las que le compran la electricidad a los generadores y le venden a los clientes que están conectados a su red. Por ende, no hemos visto en la República Dominicana, lamentablemente, esa traducción a la tarifa de los clientes, esa ganancia que hemos tenido en generación. Y eso se debe a que tenemos distribuidoras que, como todos sabemos, y es algo que ha sido muy discutido y estudiado en la República Dominicana, que tienen una situación financiera y operativa precaria. Estamos hablando que las distribuidoras operan con cerca de un 30% de pérdidas. Una de ellas ha llegado a tener pérdidas en meses de 50%. Para traducirlo más llanamente, pues es que de lo que ellos compran, ellos pierden entre el 30 y el 50%. Una compañía no puede ser sostenible financieramente si tú de lo que tú compras, si tú compras 10 manzanas, bueno, se te pierde en el camino 3, 5. Entonces tú claramente no vas a poder ser sostenible. Y eso es lo que ha pasado en la República. Y por eso ya en el 2021, el gobierno así lo ha anunciado, una reforma al sector de distribución para poder capturar las ganancias y el impacto positivo que hemos tenido en el sector de generación. Indudablemente, Manuel, justamente yo decía que se veía como el malo de la película a los generadores en el pasado y los contratos. No decíamos que eran malos, pero se argumentaba que era que había contratos que el kilovatio tenía un costo muy alto. Pero ahora tú has dicho que eso ha bajado. Y mi pregunta iba en el sentido de que si esto
si baja el precio de generación, no hay que hacer una renovación de un contrato diferente. Es mi pregunta. Sí, lo que pasa aquí, bueno, primero que nada, sí hay contratos actualmente. Todavía no llegan al 50% de la venta que se hace entre los generadores y los distribuidores, pero sí existen. Y sí, ciertamente, como mencioné, los contratos le favorecen a las distribuidoras en el sentido de que le dan proyección. Así que es positivo. Y ahí debemos de ir. Ahora, lo que es importante destacar con relación a tu pregunta de por qué no se ha traducido la baja de más de 40% en generación a distribución, es que en la República Dominicana no tenemos una tarifa que varía en cuanto al cambio de las condiciones, sino que eso es una tarifa estable o estática, más bien. Entonces, eso implica que, no obstante las ganancias que tú tienes por reducción de combustible internacional, por los cambios de tecnología que hemos hecho, por la entrada de energías renovables en el país, al parque de generación, no se traducen a la factura final del cliente, porque no obstante la ley establece la fijación de una tarifa técnica que responda a las condiciones del mercado. Eso no ha sido aplicado en la República Dominicana y los clientes reciben una misma tarifa siempre, que solamente fluctúa en base al cambio del dólar. Manuel, hay muchas expectativas de lo que sería el pacto eléctrico, que es una deuda pendiente de años para cumplir la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, y que estuvo pendiente de que se consensuara y que tuviéramos ese pacto eléctrico con miras a mejorar todo lo que tiene que ver el espectro eléctrico en la República Dominicana. ¿Cuáles son las expectativas que tiene la ADIE para que esto se haga una realidad próximamente? Sí, ciertamente el pacto eléctrico fue negociado por más de 3 años por diferentes actores de la sociedad dominicana en el foro del Consejo Económico Social y se hicieron importantes consensos en el mismo, pero lamentablemente al final fuimos convocados 2 veces a firmarlo y no se pudo llegar a esa firma. Las cosas más importantes que contiene el pacto desde nuestro punto de vista es la reorganización del sector eléctrico, de la parte institucional, dígase del Ministerio de Energía y Minas, de la Superintendencia, la Comisión. También ya mencioné el estado actual de las distribuidoras de electricidad. El pacto llama a que se conviertan a ser sostenibles financieramente y tiene todo un capítulo dedicado a la misma con cronograma de reducción de pérdidas, elevar las cobranzas, ese tipo de cosas. Y el tercero, que no menos importante, es que llama a una planificación integral del sector. Y eso es capital, y nosotros por meses, si no por años, hemos indicado que en la República Dominicana gran parte de la problemática, además de la sostenibilidad financiera de las distribuidoras, es la necesidad de una mejor planificación. Aquí el sector eléctrico tiene diferentes áreas. Por ejemplo, ya hablamos de generación, pero también tiene transmisión, tiene todo el tema de permisología, distribución, comercialización de la electricidad, y a veces las mismas, por falta, lo que era anteriormente, falta de un órgano coherente y que nos reuniera a todos, no había una planificación como tal. Le pongo el ejemplo, por ejemplo, como país, al igual que muchos otros, queremos que haya más energías renovables a nivel de generación. Pero en la República Dominicana, las áreas donde se favorece para la instalación de parques renovables es en el oeste, en el noroeste y suroeste. Esas áreas no tienen buena transmisión, si no hay líneas de transmisión importantes,
que lleven la electricidad generada a nivel de fuentes renovables a las principales zonas de demanda, dígase el Gran Santo Domingo y Cibao Central. Entonces, por ende, se han visto afectados algunos proyectos en cuanto a permisología, porque no obstante, hay el interés del gobierno, hay el interés de los inversionistas, hay el interés del sistema, no existe la infraestructura necesaria. Entonces, esas son las tres áreas que el pacto eléctrico llevaría o nos mandaría a implementar. Nosotros siempre hemos favorecido el mismo, fuimos parte activa en la negociación del pacto. El nuevo gobierno ya ha dicho que quiere firmar el mismo. Era en este año que se esperaba, pero ya dijeron que a principios del año que viene. Y nosotros estamos dispuestos a firmar el mismo. Lo que sí siempre hemos resaltado es que en la República Dominicana hay regulaciones que permitirían, si son implementadas adecuadamente, que el sector eléctrico se maneje y sea un sector que no tenga mayores inconvenientes. De hecho, el gobierno nuevo, que ya en no muchos meses no lo podemos decir gobierno nuevo, ha comenzado a hacer reformas institucionales. Por ejemplo, convirtió al Ministerio de Energía y Minas en el planificador, en la institución sombrilla del sector, lo cual nosotros favorecemos ese cambio y dándole a la CDE su lugar correcto, que es manejar las distribuidoras de electricidad. Manuel, ustedes tienen como asociación de generadoras un master plan, es decir, como destacaba la importancia de la planificación del sector, ustedes como sector de generación tienen un plan a largo plazo, no solamente del 2021, sino con más alcance, una proyección a futuro de lo que serían las ejecutorias, los retos, la visión del sector generación hacia el futuro. ¿Ustedes tienen eso definido y claro? Sí, claro. Nosotros, de hecho, compartimos con los principales actores del sector nuestra visión y nuestras proyecciones. Como ya hemos discutido en la mañana de hoy, entendemos que a corto plazo no se necesita nueva infraestructura, generación convencional, porque ya han sido convertidas cerca de 750 megavatios a gas natural, lo cual es sumamente beneficioso. Y además, en el primer trimestre, a final del primer trimestre, segundo trimestre del año que viene, entra en función una planta de generación también a gas natural. Por ende, en el renglón de generación convencional de electricidad estamos cubiertos por los próximos años en la República Dominicana. Desde el lado de generación, apoyamos que se sigan integrando entre 100 y 200 megavatios al año de energías renovables no convencionales, dígase sol y viento, biomasa, de ser posible también, y como país enfocarnos, y aquí es donde debemos de enfocar las mentes brillantes que existen aquí, los recursos, la voluntad política, es en transformar el sector de distribución del país y finalmente salir de ese ancla que tiene atado al sector eléctrico. Porque si las distribuidoras del Estado Dominicano no son sostenibles y no pueden traducir los beneficios que hemos tenido como país, de poco sirve que sigamos invirtiendo porque no se lleva al usuario final. Entonces es algo que como país tenemos pendiente. Y además ya mencioné el tema de transmisión, que ya hay planes nuevos, pero se tiene que concretizar e ir en línea con la planificación que queremos de entrar más energías renovables a la República Dominicana. Ahí hablando de energías renovables y de la planificación, es importante resaltar que, como ya he dicho, el país ha aumentado la generación a gran escala
lo cual es positivo. El año que viene entran dos parques nuevos, Vallazol y Girasoles, pero debemos de facilitar el procedimiento y lograr que alguien que quiera invertir en la República Dominicana o un inversionista local que quiera seguir invirtiendo, no tenga que durar 5 años para lograr todas las autorizaciones y la conexión del parque de energías renovables. Y eso nos quita competitividad a nosotros, que es algo que el presidente actual y todos sus ministros han dicho que se va a solucionar. Entonces nosotros hemos hecho desde el principio el llamado que deben de revisarse toda la permisología, todos los procesos, las licencias en el sector eléctrico. Porque nosotros tenemos socios en ADIE que han hecho inversiones en otros países y nos cuentan que en otros países duran 2 años en toda la permisología para hacer un parque de energía renovable. Y en la República Dominicana han durado más de 5 años. Entonces, eso es algo que ya está en proceso de corregirse, de revisarse, pero es algo que nos debemos de enfocar como sector público, sector privado, en lograr esas mejorías. Manuel, entonces, la retranca para que el sector eléctrico evolucione en la República Dominicana actualmente está bajo la responsabilidad de la distribuidora, es decir, del papel o del mal papel que han venido jugando. Sí, claro, eso es algo que está muy estudiado. Tú mencionaste el pacto eléctrico, está recogido en el pacto eléctrico, expertos nacionales, internacionales lo han indicado, el propio gobierno actual ha dicho que el principal problema actual del sector eléctrico en la República Dominicana son las distribuidoras, porque es que no podemos continuar con empresas que pierden entre 30 y 50% de lo que compran, es decir, de la electricidad, y con gastos operativos muy superiores a sus pares regionales. Eso es algo que ha sido sumamente estudiado y que entendemos que el gobierno actual tiene la voluntad política de finalmente buscar una solución apropiada. Han hablado mucho de alianzas público-privadas en la República Dominicana, montaron una dirección nueva, tenemos una regulación y entendemos que eso es un vehículo apropiado para la solución final de las distribuidoras. En el sector eléctrico tenemos 2 grandes casos de la alianza público-privada antes de que existiera la nueva regulación, 2 casos de éxito, Jaina y Gitabo, que son compañías propiedad del gobierno dominicano y del sector privado, y han sido sumamente exitosas y se han transformado en el tiempo, en los 20 años que tenemos a partir de la reforma del sector eléctrico. Y eso es lo que nosotros entendemos. Hay que buscar una solución definitiva y tratar de que no vuelvan al estado que están una vez sean ya convertidas a lo que deben de ser. Ok, Manuel, ¿por qué se siguen produciendo apagones en la República Dominicana? Bueno, nosotros somos constantes en el mensaje, tanto a manera privada como pública, de que en la República Dominicana existe suficiente generación para llenar todas las expectativas de los dominicanos. Y aquí siempre indicamos que los generadores están en la capacidad y la disposición de llenar la demanda completa. Lo que pasa es que lamentablemente esos apagones son dados por las distribuidoras porque no tienen capacidad de sostenerse. Por ende no pueden comprar toda la electricidad disponible de generación para llenar la demanda completa. Entonces son puramente cortes eléctricos que se hacen para manejar su flujo financiero en las distribuidoras. Y eso es lamentable, que ya entrando al todavía la República Dominicana tenga que tener apagones. Y eso no solo
perjudica al Estado Dominicano o a los generadores, que su rol es generar. Eso nos perjudica a nosotros como clientes de las distribuidoras, y clientes en todos los sentidos, desde las grandes empresas del país hasta los colmados, los saloneros, nosotros los usuarios, porque tenemos que invertir en soluciones para paliar ese déficit que no nos entregan. No obstante, tenemos nuestro contador y pagamos, no nos entregan toda la energía que demandamos. Entonces, no vemos la necesidad de tener soluciones de emergencia, como son plantas eléctricas a todos los niveles, inversores, lámparas de gas, todo lo que tú quieras. Y eso no solo es el gasto, sino que te limita como país la competitividad. Tú no puedes, empresas que tienen que destinar dinero para tener una planta de emergencia, o inversores, no lo pueden dedicar ese dinero a invertir en el país. Entonces, hemos calculado, y hubo un estudio que estamos pendientes de actualizar, que hizo la INTEC con el BID, y se calculó que nosotros los dominicanos invertimos cerca de $600 millones al año en paliar y soluciones para paliar los apagones. Entonces, es una situación que la verdad que nos resta competitividad y nos resta capacidad de ahorro como país. Manuel, sin embargo, es muy común ver que la explicación de los apagones es atribuida a la generación, que tal turbina de tal planta, que mantenimiento, que X razones. Cuando ocurren esas informaciones o cuando ocurren esos eventos y se dan esas informaciones, ¿realmente podemos creer en ellas? ¿Son ciertas? Porque se supone que la generación debe tener los mantenimientos programados de forma tal que sus mantenimientos no pongan en riesgo la generación de energía suficiente para abastecer la demanda. El sector eléctrico, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial, es de los sectores más regulados que hay. Hay disposiciones, hay mucha supervisión, hay inspecciones. Lo que te quiero decir es que aquí en el sector eléctrico no se inventan, no se anda tomando decisiones a la carrera, especialmente en el sector de generación. La planificación de los mantenimientos se hace antes de que el año concluya. Si ya el calendario de mantenimiento del 2021 está listo y aprobado por los diferentes órganos reguladores, es decir, que ya se sabe a ciencia cierta cuándo van a salir las unidades para mantenimiento mayor. Eso es algo que se sabe. Obviamente son máquinas y como la misma de vez en cuando tienen desperfectos, pero en su mayoría las salidas importantes son cuando salen a un mantenimiento mayor requerido por las garantías y los aseguradores. Por ende, el tema de que por falta de generación no es correcto. En la República Dominicana hay suficiente generación para aportar a toda la demanda que la población, las empresas, los comercios hacen. Y lo demostramos cada vez que esa noticia sale. Nosotros salimos y especificamos cuál es la reserva que existe en el mercado y que no está siendo demandada por las distribuidoras. Que las distribuidoras son al fin y al cabo las que determinan cuánta energía es que los consumidores van a tener disponible para demandar. Y nosotros reiteramos mucho esto, es decir, esto no es un tema de la República Dominicana. Hay mejores prácticas internacionales donde las distribuidoras han reducido sus pérdidas y se han convertido sostenibles. Están ahí. En el año 2021, entrando casi al año 2021, no podemos estar nosotros pendientes todavía a tener apagones o no. Si ya estamos hablando de movilidad eléctrica, estamos hablando de tecnología, de transformaciones tecnológicas importantes, y no podemos ignorarlo como país. La demanda por vehículos eléctricos está aumentando y va a seguir aumentando,
Y esa es la realidad. Eso nadie lo puede parar. Por ende, debemos de enfocarnos como país a solucionar el tema de las distribuidoras y lograr salir finalmente de ese ancla que tiene parado, frenado al sector eléctrico. Ya vemos, por ejemplo, hay cargadores que se están instalando en supermercados, en plazas comerciales para carros eléctricos. No obstante, cuando usted llega a su casa o en su negocio, tal vez no tiene electricidad. Eso es algo que debe de pasar a la historia en la República Dominicana, y está en los estudios, se sabe que se tiene que hacer. Aquí lo que falta es que nos decidamos como país a finalmente tomar la decisión e ir adelante. Bueno, Manuel, agradecemos en todo lo que vale esta magnífica entrevista que nos ha proporcionado y felicitamos también los avances que ha tenido el sector generación en este año 2020, que ojalá se traduzca en beneficio para la población dominicana, que reciba un servicio más estable y a un precio más accesible para la población, y que desaparezcan esas conexiones ilegales y que todo el mundo consuma su energía eléctrica y la pague, que no haya necesidad de tener tanta informalidad en el sector y tantas interrupciones. Muchísimas gracias, Manuel. Felicitamos a la ADIE por su magnífica labor y esperamos tenerte en el programa próximamente compartiendo tan buenas noticias. A los televidentes, gracias por la atención. Vamos a la recta final de Telematutino 11.